nombre del Señor tiene muchas veces un nombre compuesto. Nosotros acá en la tradición uruguaya hay gente que tiene un nombre, hay gente que tiene dos, y vemos algunos que tenemos tres. No siempre el nombre del Señor se manifiesta o se presenta bíblicamente con uno solo, sino que muchas veces se manifiesta con dos nombres. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Y hoy vamos a tocar Jehová Sabaoth, que quiere decir Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y esa es una manera en la cual Dios se quiso revelar y se quiso mostrar. La palabra Jehová quiere decir yo soy el que soy. El Señor se presentó como el eterno, el quien era. Él es, Él fue, Él es y Él será. Él es quien es. Después vamos a desarrollar esa palabra. Algún día voy a traer una enseñanza sobre la palabra Jehová. Pero también Él se presenta como Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y es bueno que nosotros oremos con ese nombre. Cuando estemos en oración digamos, y pidamos protección a Dios, digámosle, Señor, tú eres Jehová Sabaoth, o tú eres el Señor de los ejércitos. Con el pueblo de Israel, Él decía, yo salgo con el ejército de mi pueblo. Pero también quería decir, yo salgo, soy el Dios de los ángeles, de los ejércitos angelicales. Dios tiene servidores espirituales llamados ángeles que se mueven para protegernos a nosotros. Y eso quiere decir que Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Vamos a ir a algunos textos bíblicos. Primera de Samuel, capítulo 1, 3. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Siló, donde estaban los hijos de Eli, Ofni, Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Allí está clarito, la Reina Valera dice, adorar al Señor de los ejércitos. Una cosa es cuando uno piensa en un Dios que está solo, lejos, allá arriba, y otra cosa es cuando uno piensa que el Señor es la cabeza de un reino maravilloso y un reino que tiene servidores aquí en la tierra que somos nosotros, pero servidores en el cielo que son los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Ahora los ángeles, dice la Biblia, que son espíritus que están a nuestro favor, que están a nuestra protección. Ahora, lo interesante es que Dios lo sabe, pero lo más interesante es que nosotros lo tenemos que saber. ¿Y por qué a veces tenemos temor? ¿Por qué a veces nos llenamos de temor? Porque no tenemos el entendimiento total de que Dios es nuestro protector. Pastor, ¿y si me llega a pasar algo? Y bueno, porque el Señor te quería llevar. Pero si no te pasa nada y si el Señor te protege de 50.000 cosas, como nos ha protegido y como a veces no nos damos cuenta y nos sigue protegiendo, pero ten cuidado que el Señor no te quería llevar y te quería proteger hasta el día de hoy. Pero ¿qué quiere el enemigo hacer con nosotros? Que vivamos con miedo constantemente. Con miedo. Miedo a un accidente, miedo a una enfermedad, miedo a que le pase algo a nuestros hijos, miedo a que nos pase algo a nosotros, miedo a que nos pase acá, esto allá. Y hermanos, el espíritu de temor es uno de los demonios del ejército del diablo más usado para detenernos, para paralizarnos, para aterrorizarnos y para que no durmamos en paz. ¿Cuántos dicen amén? Que entonces no hay que tener miedo, no, cuidado, hay cosas que las cuales uno tiene que tener temor. Si a mí me dice 220, cable 220 y lo veo que está pelado, yo no voy a ir a decir, no, yo no tengo miedo, no tengo miedo. Te va a quedar pegado. Si yo veo un cartel que dice, cuidado con el Rottweiler. Ay, la manito, la manito. No, sentido común. Pero nuestra mente es un campo de batalla y el enemigo muchas veces nos quiere llenar de miedo.
Miedo, temor, ¿qué le pasa esto a mi hijo? ¿Qué le pasa esto a mi nieto? ¿Qué le pasa esto? ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me pasa el otro? Hermano, nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Nosotros adoramos al Dios de los ejércitos. Nuestro Dios es un Dios que envía ángeles a protegernos. ¿Cómo debo orar, pastor? Como dijo el Señor, guárdanos de tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos del mal. Orar en todo tiempo, cuando salís de viaje, cuando te vas de tu casa, cuando estás acá, Señor, protégenos. Pedimos tu protección, pedimos tu cuidado. Yo cada vez que me subo a un avión, le oro al avión, le digo, te bendigo en el nombre de Jesús, me va a llevar, me va a traer. Y ronco a pata suelta. Y mi mujer se desespera. Me dice, yo no te puedo creer, con qué tranquilidad vos dormís. Y yo le digo, sí, sí se cae, ¡bum! Para arriba. Se amaca más el toro mecánico que un avión. ¿En serio? A mí un avión nunca me tiró, el toro mecánico cada vez que me subo me tira. ¿No te dicen amén? Decirle que tenés al lado, hoy se te va a ir el temor. Hoy se te va a ir el temor. La primera vez que volé, pobre azafata, yo no sabía que había un botón acá y yo pensaba que era el de la luz. Y hay un botón acá que es el de la luz, pero hay otro que es el de llamar a la azafata. Yo no sabía por qué cada vez que yo apretaba ese botón venía y me ofrecía agua. Los que han volado en un avión saben lo que es eso. Después que me di cuenta que con ese botón llamaba a la azafata, ahora, hace muchos años, ¿no? Pero ahora están más tranquilas las azafatas. Pero que antes era un servicio más elevado. Las debo haber enloquecido a la azafata. Después me calmé ahí. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Está bendecido? 1 Samuel 17:45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Diga, Jehová Shamaot, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. El Dios, acá lo relata bien David, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Cada vez que el diablo te asuste, pues el diablo nos viene a asustar. ¿A cuánto les ha asustado el diablo muchas veces? Con pensamiento. Te va a pasar esto, te va a pasar el otro, le va a pasar esto a tu familia, le va a pasar al otro. Nosotros le decimos, tenemos que decir al diablo lo mismo que David le dijo a Goliat. Goliat o diablo, vos venís contra mí con pensamientos de temor, pero el Señor de los ejércitos está conmigo. Vamos juntos, el Señor de los ejércitos celestiales está conmigo. Vamos juntos, los ángeles del Señor están con nosotros. Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Pasaje que nos encanta a todos, 2 Reyes 6, 16 y 17. Dice, y él le dijo, no tengas miedo. Vamos juntos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Señor, que le abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuál era el problema? Que uno veía y el otro no veía. El problema era que Eliseo estaba en una profundidad espiritual tan alta que cuando abrió sus ojos del espíritu, él sintió la presencia de los ángeles y miró a todo alrededor. Y dijo, esto va a estar bueno. Los sirios tenían guerra contra él, pero él miraba alrededor, decía, está lleno. Pero eso no lo estaba viendo su criado, el que lo acompañaba, su criado. Entonces estaba con miedo, Padre mío, Padre mío. Y me lo imagino, pobre muchacho temblando y Eliseo tranqui, ahí tranqui.
Estaba más quieto Eliseo ahí. Dios quiere que tengamos esa tranquilidad, esa paz. Y no corramos como los que no ven. Porque los que no ven, los que no sienten, los que no palpan el mundo espiritual, corren con miedo de un lado para el otro, miedo por acá, miedo por allá, miedo por esto, miedo por el otro. Y el Señor nos da la misma palabra que Eliseo le dio al criado. La misma palabra. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, Señor, abre mis ojos espirituales para darme cuenta que son más los que están conmigo que los que están en mi contra. Son más los ángeles del Señor. Salmo 46:7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová Shabaot está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. ¿Quién está con nosotros? El Señor. El Señor está con nosotros. Y primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Vamos juntos, yo soy de Dios. Vamos, bien fuerte. Yo soy de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos juntos. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Vamos a decir así: yo soy hijo de Dios y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién está en mí? El Espíritu Santo. ¿Quién está en el mundo? Un espíritu de temor. Un espíritu de desgracia, un espíritu de fracaso, un espíritu de desesperanza. Que no va a haber futuro, que no va a haber futuro, que no va a haber esto, que no va a haber el otro, que va a faltar esto, que va a faltar el otro. Las redes sociales, si uno tiene que tener mucho cuidado porque no puede ser un desinformado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco nos podemos sobreinformar. Y hoy y siempre el enemigo utiliza todos los medios que puede para decirte: hay más enfermedades, hay más desgracia, los terremotos ahora, el tsunami, el aquello, el otro, la peste, el COVID que vino. Y a vos no te llegó, y a mí tampoco. Aquello otro, aquello, el otro. Y si él logra que haya una masa de hijos de Dios atemorizados, los va a tener paralizados. La Biblia dice que el temor pone lazo. Y la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. No podemos vivir una vida de temor, no podemos vivir una vida donde nos vengan pensamientos de todo lo malo, de desgracia. Nosotros tenemos que declarar que servimos a Jehová de los ejércitos, que somos hijos de Dios, que hemos vencido al enemigo y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Diga conmigo, amén. Yo lo creo. Vamos a ponernos de pie. Así que si jovencito, jovencita o no tan jovencito y no tan jovencita, estabas pasando una temporada de temor, una temporada de pánico, una temporada de pensamientos de desgracia. Nosotros tenemos la palabra de Dios para defendernos. Nuestra fe nos hace levantar el escudo de la fe y nos podemos defender con las promesas del Señor. Y aquí hay una promesa, yo te he leído un par de versículos, con una promesa impresionante que relata al Dios que servimos, no como un Dios pobrecito que anda buscando a alguien que lo ayude, sino nuestro Dios es Jehová Shabaot, el Dios de los ejércitos. A Él no le falta recurso, a Él no le faltan ángeles, a Él no le faltan servidores. Y Él es Dios todopoderoso. Vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir esa adoración que dice Yahweh, vamos a cantar.
Vamos a poner adoraciones de guerra porque vamos a batallar y vamos a orar. Vamos también a orar por nuestros policías, vamos a orar por el ejército, vamos a orar por esas personas que nos cuidan. Vamos a orar por presidente, por nuestro intendente. Vamos a orar por las autoridades. Vamos a pedir al Señor protección. Vemos en todo tiempo, la Biblia dice que aquellos que llevan la espada no la llevan en vano, que son servidores del Señor. Nuestra policía, más acá, más allá, está sirviendo al Señor cuando nos sirve a nosotros. Y la iglesia tiene una comisión de orar por las autoridades. Llámese ejército, policía, bomberos, llámese nuestro presidente. Tenemos que orar por los que nos lideran y por los que nos sirven desde ese lugar. Amén. Si estás aquí por primera vez, antes de despedirnos a la gente de internet, quiero que ores conmigo y digas conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Te pido que entres en mi vida. Amén. Oro para que Dios proteja a las personas que nos miran por internet. Que se vaya todo temor de tu vida. Que desaparezca ahora. Porque Dios es poderoso. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque nuestro Dios echa fuera todo temor de nuestra vida. Vamos a adorar al Señor ahora.